ver, ¿qué les diríais ahora a los políticos? Es decir, ¿qué les recomendaríais a los políticos que hicieran? Porque de algún modo hemos dicho, bueno, sí que es cierto, deberíamos tender a la autonomía real, ¿no? Esa autonomía que nos permita alcanzar, ser dueños de nuestra propia vida, pero claro, para todo eso necesitamos un contexto que parece ser que no es el mejor del mundo, ni el más facilitador del mundo, ni lo está poniendo fácil. Porque además hay esa fractura, como nos decía ahora Joan Manuel, ¿no? Que cada vez hay un poder que está más lejos y los demás hacemos prácticas, ahí nos entretenemos jugando a la participación democrática. Pero de algún modo, para esa autonomía real, para conseguir esos fines que yo me marco en mi vida, que sería fantástico si además esos fines contemplaran al otro en esa idea de cuidarnos y cuidarse y cuidar a los demás, ¿no? Bueno, pero para que todo eso pase necesitamos también un contexto favorable y sin necesidad de que sea el otro el que nos resuelva los problemas, sí que sería bueno que a lo mejor tuviéramos ciertos elementos de contexto que faciliten esos procesos y eso ahí podrían jugar un papel muy relevante las políticas, ¿no? ¿Qué les diríais o qué les recomendaríais a los políticos que tuvieran en cuenta? Y yo os pido una intervención breve y así damos paso a ver si se animan nuestros compañeros de viaje a haceros alguna pregunta o a compartir también sus experiencias y sus reflexiones. ¿Quién se anima? Imaginaros que tenéis la posibilidad de influir. Joan, ¿no? Como tenías el micro o Miguel, no sé. Miguel. Oye, Joan, da igual. Anímate. Venga, Miguel. No, soy breve. Yo, en el tema he entrado fina antes de una forma muy clara, ¿no? Las políticas, evidentemente, son buenas en teoría, pero en la práctica lo que abocan es a que algunos jóvenes, una pequeña parte, participe, es decir, de su opinión sobre estructuras o planteamientos ya montados. No hay una participación real que lleve al compromiso, ¿no? Creo que hay que diferenciar entre comprometerse socialmente o participar. Hay que crear estructuras que ayuden a los jóvenes y a quienes no son jóvenes, ¿no? A compartir con las personas de su entorno próximo, con las que habitan, con las que tienen contextos relacionales comunes, tomar decisiones no solo que afecten a cada uno, sino que afecten a toda la colectividad. Habría que avanzar en esas líneas. Y yo creo que las líneas no son difíciles, ¿no? Y otra línea importante yo creo que es la de dotar de más recursos, como decía también Fina, efectivamente hay que dotar de más recursos a los jóvenes en general, porque pues hay una idea que ha comentado Joan Manuel que tiene que ver con, vamos a ver, los jóvenes en dificultad tienen profesionales formados que están hablando de estos temas. Aquí estamos muchos, nosotros más todos los que están, que van a participar seguro muchísimo ahora todos, ¿no? Dando sus opiniones y haciendo preguntas. Nosotros sabemos de qué hablamos, ¿no? Pero la mayoría de los jóvenes, muchos tienen serias dificultades y no tienen a nadie que les ayude a interpretarlas y a moverse en sociedad ni a moverse consigo mismo. Y otros muchos están sobreprotegidos por la familia o tienen familias a las que esto les interesa muy poco. Lo que les interesa es que su hijo o su hija tengan un buen trabajo, tengan, ¿no? En fin, creo que la línea está clara. Más recursos o más ayuda para esos jóvenes que están perdidos, que son muchos, ¿no? Y que no se comprometen con su sociedad, ayudar a comprometerse y unas estructuras claras de decisiones que impliquen poder, compartir el poder, ¿no? Sí, bien, yo compartiría totalmente con Miguel. ¿Sí? Digas, Fina. Joan. Digas. Vale. Yo compartiría con Miguel, ¿no? Totalmente el discurso, bueno, todo ok, ¿no? Hablaría de esto, de un cambio de mirada, ¿no? Un cambio de mirada hacia los jóvenes, ¿no? Más horizontal, ¿no? Más desde personas con potencial y con saber que pueden construir, ¿no? Creo que haría falta revisar todo nuestro discurso, ¿no? Y nuestras prácticas, sobre todo, parar y poder hacer un análisis de esto, incorporando a los jóvenes en ese análisis, ¿no? Entender que hacen falta quizá políticas más integrales, ¿no? Y más desde el acompañamiento de los chicos, vengan de donde vengan y de la situación social que vengan, ¿no? Tenemos la atención a los jóvenes a menudo como muy fragmentada, ¿no?
quiero movilidad internacional a este sitio, quiero buscar trabajo a este sitio, ¿no? Sin hacer acompañamientos más integrales de la persona en todos sus aspectos, ¿no? Y por otro lado, creo que va siendo hora también de dejar estas actitudes tan infantilizadoras y paternalistas que tenemos, ¿no? En algunos aspectos. No sé si yo estoy capacitada ni preparada para organizar la vida cultural o asociativa de mi hijo de 26 años, la verdad. Creo que tiene capacidades sobras, ¿no? Para montar sus actos culturales, para decidir cuándo, cómo y con quién quiere compartirlos, pero que lo que necesita es lo que no les damos. Ellos ¿qué querrían? Estos jóvenes querrían locales, querrían espacios, querrían medios, querrían el soporte de la administración pública. No que les organicemos el festival, sino que les demos los elementos, ¿no? O que les facilitemos la manera que se lo organicen ellos, ¿no? Y creo, bueno, a veces pienso, ¿no? En qué se está generando políticas de juventud, sobre todo en relación a la ciudad que yo conozco, ¿no? Y el poco conocimiento que tengo, a nivel cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la administración o desde las instituciones, ¿no? Y que son capaces de generar pues estos movimientos a veces pues más alternativos o más al margen, ¿no? O que crean otras estructuras, ¿no? Pienso en los casales de jóvenes, en los ateneos populares, en los espacios ocupados, etcétera, ¿no? Que tienen una capacidad de generar aquello que necesitan, ¿no? Y de generar también procesos de participación y de ensayo de la democracia, digamos, que desde las instituciones, de las administraciones, tenemos serias dificultades, ¿no? Cuando pienso en el Güell, por ejemplo, en el Güell Espai Jove, creo que tenemos un proyecto sólido por lo que hace al acompañamiento individual de las personas y ese empoderamiento del que hablaba Joan Manuel también, más a nivel personal y de autonomía, ¿no? Y esto creo que podemos decirlo después de 4 años y que nos avalan un poco el retorno que nos hacen los chicos, ¿no? Y el análisis que hacemos de los itinerarios que hemos seguido. Creemos también que es un proyecto sólido en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? y de empoderamiento en la comunidad. Pero en cambio, cuando nos planteamos todo lo que es el trabajo de compartir con ellos una estructura que tiene que ver con la organización, ¿no? Y con el conceder el poder a nivel de servicio, es decir, cómo nos organizamos, ¿no? Qué actividades programamos, de qué manera, qué presupuesto dedicamos, aquí tenemos serias dificultades. Es decir, ya hemos hecho ensayos, que si un grupo motor de jóvenes, que participen, qué tal, pero al final no sabemos muy bien cómo hacerlo eso. Y quizá no sabemos muy bien cómo hacerlo. Es cierto que cuando los chicos se han hecho mayores con nosotros, ya han estudiado, se van a la universidad, tienen sus sitios de trabajo, evidentemente dejamos de ser su sitio de referencia, ¿no? O sea, nos vienen a ver cuando nos necesitan para cosas concretas, pero ya no somos su entorno cotidiano. Entonces, cuando están preparados, digamos, ya no los tenemos. Pero también es cierto que tampoco sabemos muy bien cómo trabajar ese empoderamiento y ese compartir la estructura de poder. No sabemos cómo hacerlo. Y quizá porque esto nos situaría ya en la frontera que tiene que ver entre aquello que sabemos hacer, que son los acompañamientos socioeducativos, ¿no? Este trabajo del vínculo, etcétera, y lo que empieza a ser ya esta frontera de compartir el poder, ¿no? Y de crear otro tipo de estructuras más horizontales. Y aquí, pues, ni sabemos hacerlo, ni sabemos muy bien qué metodologías aplicar, y quizá porque esto ya empieza a tener que ver con cambiar nuestra mirada, la del propio servicio, esta mirada tan adultcentrista, ¿no? Que tenemos de la situación, y empezar realmente a compartir el poder. Y esto, claro, tampoco sé si estamos muy preparados, ¿no? Bien, Gràcies, Fina. Jo, Manuel, sí, volies comentar tu alguna cosa també i tenim algunes preguntes del públic que us compartiré tot seguit. Perdón, tenemos algunas preguntas del público, pero Joan Manuel... No, voy a ser especialmente breve, suscribiendo todo lo afirmado y lo dudado por mis dos compañeros de mesa. Y yo iría también a una especie de fondo del asunto, que es la corrección de desigualdades en la sociedad por la vía política. Políticas especialmente, muy especialmente, de trabajo y de vivienda. Mientras haya las injusticias objetivas y grandes que hay en esos dos terrenos, nuestros jóvenes van a estar mal. Y van a estar mal no por culpa de ellos, por culpa de una situación de contexto absolutamente lesiva. Al lado de estas políticas que yo creo que son estructurales, esenciales, es bueno también desarrollar políticas que ya dependerían más, a mi modo de ver, de los ayuntamientos y de su proximidad a los respectivos ciudadanos, que serían políticas de formación de las familias y los maestros en, permítame que lo diga así muy solemnemente, educación para la libertad. Educación para la libertad.
No se piensa en eso porque el currículo pesa demasiado, y se piensa en si han de ser competencias, han de ser conocimientos. Bueno, todo eso ahora vamos a dejarlo a un lado. Aquí hay algo de fondo que no se trata, y es que niños y niñas desde tierna edad tienen capacidad y necesidad de ser educados para la libertad, en uso de responsabilidades genuinas, no de responsabilidad penosa, sino de capacidad de empoderamiento, precisamente. Es decir, tú tienes poder para decidir esto y lo otro. Antes hablaba Fina del poder para decidir la vida cultural de una persona de 26 años. Evidentemente, ya lleva mucho tiempo pudiendo hacerlo, debería llevar ya mucho tiempo pudiendo hacerlo. Pues bien, esa educación para la libertad es un capítulo de la formación personal que está completamente olvidado y que creo que es esencial.